¿Tu pasado te hace sentir indigno? Mira lo que Cristo dice realmente. La carga invisible del pasado. Hay momentos en la vida en los que el pasado se convierte en una sombra persistente. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas veces hayamos intentado avanzar, los errores, las decisiones equivocadas, las heridas que causamos o recibimos, parecen susurrarnos que no somos dignos. Dignos de amor, de perdón, de propósito. Dignos de Dios. Muchos viven con esa carga invisible. Van a la iglesia, oran, cantan, pero en lo profundo de su corazón sienten que hay algo que los separa. Si la gente supiera lo que hice, si Dios realmente conoce mi historia, ¿cómo podría quererme? Estas preguntas no son nuevas. De hecho, están en el corazón de muchas historias bíblicas. Pero hoy, quiero invitarte a mirar más allá de la culpa. A mirar a Cristo. No al Cristo que algunos pintan como juez severo, sino al Cristo que se acercó a los quebrantados, que tocó a los impuros, que comió con los rechazados. Al Cristo que no solo perdona, sino que restaura. Pergamino Reflexión Bíblica, el encuentro con la mujer samaritana. Uno de los encuentros más reveladores sobre cómo Jesús trata a los que se sienten indignos está en Juan 4. Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo. Ella no era una mujer cualquiera. Tenía un pasado complicado. Había tenido 5 maridos y vivía con un hombre que no era su esposo. En su cultura, eso la convertía en alguien marginada, despreciada, indeseable. Pero Jesús no la evita. No la condena. Al contrario, inicia una conversación con ella. Le pide agua. Le habla de su sed espiritual. Y cuando ella intenta esconder su historia, Él la revela con ternura, no para humillarla, sino para mostrarle que la conoce y aún así la ama. Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad». Juan 4, 17-18. Jesús no se escandaliza. No se aleja. Él se queda. Y le ofrece algo que nadie más le había ofrecido: agua viva. Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Burbuja de diálogo, consejo para reflexionar. Si alguna vez has sentido que tu pasado te descalifica, recuerda esto: Jesús no se aleja de los que tienen historias difíciles. Él se acerca. Él conoce cada capítulo de tu vida, incluso los que tú quisieras arrancar, y aún así te llama por tu nombre. No eres indigno por lo que hiciste. Eres amado por lo que Él hizo. Esta es solo la primera mirada a lo que Cristo realmente dice sobre tu pasado. Pero hay más. Mucho más. Porque no solo te perdona, sino que te llama a algo nuevo. A algo transformador. A algo eterno. Y en la siguiente página, veremos cómo el apóstol Pablo, un hombre con un pasado violento y oscuro, fue transformado por ese mismo amor. Si Dios pudo usar a Pablo, ¿por qué no a ti? De perseguidor a predicador, la transformación de Pablo. Cuando el pasado parece imperdonable. Si alguien tenía razones para sentirse indigno, ese era Saulo de Tarso. No solo tenía un pasado oscuro, tenía sangre en sus manos. Era un perseguidor de cristianos, un hombre temido por los seguidores de Jesús. Su nombre provocaba terror. Su misión era erradicar la fe que hoy tú y yo profesamos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, Hechos 8:1. Saulo no era un simple opositor. Estaba presente en el asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano. Respiraba amenazas. Su corazón estaba endurecido. ¿Cómo podría alguien así ser digno del amor de Dios? Pero aquí es donde el Evangelio rompe toda lógica humana. Porque Dios no ve como nosotros vemos. Donde nosotros vemos un enemigo, Dios ve un instrumento. Donde nosotros vemos un pasado imperdonable, Dios ve un futuro redimido. Estrella brillante, el encuentro que lo cambió todo. En Hechos 9, Saulo va camino a Damasco, con cartas en mano para arrestar a más cristianos. Pero en medio del camino, una luz lo rodea. Una voz lo llama. Es Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Jesús no lo destruye. No lo castiga. Lo confronta, sí, pero con propósito. Le revela su identidad. Le muestra su poder. Y luego, lo llama. Instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, Hechos 9:15. ¿Puedes imaginarlo? El mismo hombre que perseguía a los cristianos ahora sería el que llevaría el mensaje de Cristo a las naciones. No por mérito propio, no porque lo mereciera, sino por gracia. Burbuja de diálogo, consejo para reflexionar. Tu pasado no define tu llamado. Dios no escoge a los perfectos. Escoge a los disponibles, a los quebrantados, a los que han sido tocados por su luz. Pablo nunca olvidó lo que había hecho, pero tampoco permitió que eso lo detuviera. Al contrario, usó su historia como testimonio, como evidencia viva de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, 1 Corintios 15:10. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios use tu historia, incluso las partes que te avergüenzan, para mostrar su poder? La transformación de Pablo no fue instantánea, pero fue radical. De enemigo a apóstol. De perseguidor a predicador. Su vida es prueba de que el pasado no es obstáculo para el propósito de Dios. En la próxima página, exploraremos cómo el enemigo usa la culpa para paralizarnos y cómo podemos romper ese ciclo con la verdad de Cristo. Porque no basta con saber que somos perdonados, necesitamos aprender a vivir como personas libres. La culpa, el susurro que paraliza, la verdad que libera. El eco de lo que hicimos. La culpa es como un eco que no se apaga. Aunque el momento ya pasó, aunque pedimos perdón, aunque hemos cambiado, ese eco sigue repitiendo: fallaste, no eres suficiente, Dios no puede usarte. Y lo más doloroso es que muchas veces ese eco no viene de afuera, sino de adentro. Incluso después de conocer a Cristo, muchos creyentes siguen viviendo como si estuvieran condenados. Van a la iglesia, leen la Biblia, pero en lo profundo sienten que hay una barrera invisible entre ellos y Dios. No por lo que Dios dice, sino por lo que ellos se dicen a sí mismos. La culpa no es solo un sentimiento. Es una estrategia del enemigo. Porque si logra que vivas atado a tu pasado, nunca caminarás con libertad hacia tu propósito. Araña la estrategia del acusador. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. No es casual. Él no puede deshacer lo que Cristo hizo en la cruz, pero puede intentar que tú lo olvides. Puede susurrarte que no eres digno, que tu pecado fue demasiado grande, que tu historia es demasiado sucia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. La culpa es una de sus armas favoritas. Porque no necesita que renuncies a tu fe, solo necesita que vivas como si no tuvieras acceso a ella. Pero Cristo vino a romper ese ciclo. No solo para perdonarte, sino para liberarte. Amanecer la verdad que libera. Jesús no vino a darte una religión. Vino a darte vida. Y esa vida incluye libertad. Libertad del pecado, sí, pero también libertad de la culpa. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. La libertad en Cristo no es una teoría. Es una experiencia. Es poder mirar tu pasado sin miedo. Es poder recordar lo que hiciste sin que eso te defina. Es poder decir: sí, fallé, pero ya no soy esa persona. Cristo me hizo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La culpa quiere que vivas en el ayer. Cristo te llama al hoy. A caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por redención. Burbuja de diálogo, consejo para reflexionar. Haz este ejercicio. Escribe en una hoja lo que más te avergüenza de tu pasado. Léelo. Luego, escribe sobre esa misma hoja: perdonado por la sangre de Cristo. Y rompe esa hoja. No porque ignores tu historia, sino porque decides no vivir esclavizado por ella. Cada vez que la culpa te visite, recuérdale que tú ya fuiste visitado por la gracia. La culpa es persistente, pero la verdad es más poderosa. Y esa verdad dice que tú eres libre. Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Que tu pasado no tiene la última palabra. Veremos cómo Jesús trató a otro personaje marcado por la culpa, Pedro. Un hombre que negó a su maestro y que fue restaurado con ternura y propósito. Porque si Cristo restauró a Pedro, también puede restaurarte a ti. Pedro, el que negó,
el que fue restaurado. Cuando el amor no basta para evitar la caída. Pedro amaba a Jesús. No hay duda de eso. Fue el primero en reconocerlo como el Mesías, Mateo 16:16, el que caminó sobre el agua para acercarse a él, Mateo 14:29, el que prometió defenderlo hasta la muerte, Lucas 22:33. Pero también fue el que lo negó 3 veces. Entonces Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22:33. Pedro tenía buenas intenciones. Pero cuando llegó la hora de la prueba, el miedo fue más fuerte. En medio de la noche, rodeado por enemigos, Pedro negó conocer a Jesús. No una, ni dos, sino 3 veces. Y luego, el gallo cantó. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22:62. Ese llanto no era solo de tristeza. Era de culpa, de vergüenza, de sentirse indigno. Pedro había fallado. Y lo sabía. Vela el silencio entre la traición y la restauración. Después de la crucifixión, Pedro desaparece de escena. No está en la cruz. No está en la tumba. Está en silencio. Como muchos de nosotros cuando fallamos. Nos alejamos. Nos escondemos. Pensamos que Dios ya no quiere tenernos cerca. Pero Jesús no deja a Pedro en ese estado. Después de resucitar, lo busca. Lo encuentra. Y lo restaura. Es el desayuno de la gracia. En Juan 21, Jesús aparece en la orilla mientras Pedro y los demás pescan. Les prepara un desayuno. Y luego, en una conversación íntima, le pregunta a Pedro 3 veces: ¿Me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. No es casual que le pregunte 3 veces. Una por cada negación. Pero no lo hace para humillarlo. Lo hace para sanarlo. Para reescribir la historia. Para mostrarle que su amor es más grande que su traición. Y luego le dice: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Jesús no solo perdona a Pedro. Lo restaura. Lo reintegra. Le da una misión. Le dice, en otras palabras: todavía te quiero en mi equipo. Burbuja de diálogo, consejo para reflexionar. ¿Has fallado? ¿Has negado a Cristo con tus palabras, tus actos, tus decisiones? No estás solo. Pedro también lo hizo. Pero el amor de Jesús no se detuvo en la traición. Fue más allá. Lo buscó. Lo sanó. Lo envió. Haz este ejercicio. Imagina a Jesús en la orilla de tu vida, preparando un desayuno para ti. No con reproches, sino con ternura. ¿Escucha su voz? ¿Me amas? No para recordarte tu caída, sino para invitarte a levantarte. Tu historia no termina en la negación. Puede comenzar en la restauración. Pedro pasó de negar a Jesús a predicarlo con poder. En Hechos 2, es él quien se levanta ante miles y proclama el Evangelio. ¿Cómo es posible? Porque la gracia no solo perdona, transforma. Restaurado para un propósito, camina como quien ha sido llamado. El perdón es solo el comienzo. Muchos creen que el perdón es el punto final. Que una vez que Dios nos perdona, simplemente debemos vivir agradecidos y tratar de no fallar otra vez. Pero eso es solo una parte de la historia. En realidad, el perdón es el punto de partida. Es el momento en que Dios dice: ahora que has sido sanado, es hora de caminar en lo que te he llamado a hacer. Pedro no solo fue perdonado por Jesús. Fue comisionado. Jesús no le dijo: está bien, te perdono, pero quédate en segundo plano. Le dijo: apacienta mis ovejas. Es decir, cuida de mi pueblo. Sé líder. Sé pastor. Sé voz. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Jesús había dicho esto antes de la negación. Y después de la restauración, no lo retracta. Lo reafirma. Porque el llamado de Dios no se cancela por nuestros errores. Se confirma por su gracia. Vías del tren. Vivir con propósito. ¿Qué significa? Vivir con propósito no significa tener una vida perfecta. Significa vivir con dirección, con intención, con la convicción de que Dios te ha llamado a algo más grande que tu pasado. Pedro lo entendió.
después de su restauración, se convirtió en uno de los pilares de la Iglesia. Predicó con valentía. Sanó enfermos. Escribió cartas que hoy forman parte de la Biblia. ¿Cómo pasó de negar a Jesús a ser su embajador? Porque entendió que su restauración era una invitación a caminar en propósito. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Pedro no solo vivió el perdón. Lo predicó. Lo escribió. Lo encarnó. Burbuja de diálogo, consejo para reflexionar. ¿Has sido restaurado por Dios? Entonces no vivas como si fueras un sobreviviente. Vive como un enviado. Como alguien que tiene algo que decir, algo que dar, algo que construir. Haz este ejercicio. Escribe 3 cosas que sabes que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez sea enseñar, servir, crear, predicar, acompañar. Luego, escribe una acción concreta que puedes hacer esta semana para caminar en ese propósito. No esperes a sentirte perfecto para comenzar. Pedro comenzó con cicatrices, pero caminó con poder. La restauración no es solo para ti, es para los que te rodean. Dios quiere usar tu historia para sanar a otros, para inspirar, para edificar. Como Pedro, tú también puedes pasar de la negación al liderazgo, de la culpa al propósito. Exploraremos cómo mantenernos firmes cuando el pasado intenta volver. Porque aunque hemos sido restaurados, el enemigo no se rinde fácilmente. Pero hay armas espirituales que nos ayudan a permanecer en libertad. Cuando el pasado vuelve a tocar la puerta, mantente firme en la verdad. Las sombras que regresan. La restauración es real. El perdón es completo. Pero eso no significa que el pasado no intente regresar. A veces, basta una canción, una conversación, una noche de insomnio, y de pronto, los recuerdos vuelven. Las voces internas se activan. La culpa que creías enterrada empieza a susurrar otra vez. ¿Realmente cambiaste? ¿Y si vuelves a fallar? ¿Dios te perdonó, pero te puede usar? Estas preguntas no vienen de Dios. Vienen del enemigo, de tu carne, de un sistema espiritual que quiere mantenerte atado. Pero tú no estás solo. Dios te ha dado armas para resistir, para pelear, para vencer. Escudo, la armadura espiritual. En Efesios 6, Pablo, el mismo que fue restaurado, nos habla de la armadura de Dios. No es una metáfora bonita. Es una estrategia de guerra espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Entre las piezas de esa armadura está el yelmo de la salvación, UE17, que protege la mente. Porque muchas batallas se libran ahí, en los pensamientos, en las memorias, en las dudas. También está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No solo para defenderte, sino para atacar. Para declarar la verdad cuando la mentira intenta infiltrarse. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Renovar la mente, un proceso diario. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente? Con la palabra, con oración, con comunidad, con adoración. Cada vez que el pasado intente volver, responde con la verdad. No con tus emociones, sino con lo que Dios dice. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Estas no son frases motivacionales. Son verdades eternas. Son armas. Son escudos. Burbuja de diálogo, consejo para reflexionar. Haz este ejercicio. Cada vez que un pensamiento del pasado te visite, detente. Respira. Y declara en voz alta un versículo que afirme tu identidad en Cristo. Escríbelo en un papel. Pégalo en tu espejo. Léelo cada mañana. No pelees con tus fuerzas. Pelea con la palabra. Y si caes, no te escondas. Vuelve a Cristo. Él no se cansa de restaurar. Paloma, cierre de página. El pasado puede tocar la puerta, pero tú no tienes que abrirla. Has sido perdonado. Has sido restaurado. Has sido armado.
Y ahora, estás llamado a caminar firme, con la cabeza en alto y la mente renovada. Hablaremos sobre cómo tu testimonio, sí, tu historia, incluso con sus heridas, puede ser luz para otros. Porque lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo puede usar para edificar. Tu historia importa, el poder de un testimonio redimido. De herida a mensaje. Cada cicatriz cuenta una historia. Y aunque muchas veces queremos esconderlas, Dios quiere usarlas. Porque lo que antes fue dolor, hoy puede ser mensaje. Lo que antes fue vergüenza, hoy puede ser testimonio. Tu historia importa. No solo porque muestra lo que Dios hizo en ti, sino porque puede ser la llave que abra el corazón de alguien más. Hay personas que nunca leerán la Biblia, pero leerán tu vida. Y si tú les muestras cómo Dios te levantó, ellos también creerán que pueden levantarse. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. El testimonio no es solo una narración. Es una herramienta espiritual. Es una declaración de guerra contra el enemigo. Es decirle, lo que intentaste usar para destruirme, Dios lo usó para su gloria. Fuego ejemplos bíblicos de testimonios transformadores. La mujer samaritana, después de su encuentro con Jesús, corrió a su pueblo y dijo. El endemoniado gadareno, después de ser liberado, Jesús le dijo. Pablo, constantemente compartía su pasado como perseguidor, no para glorificarlo, sino para mostrar la gracia de Dios. Dios no necesita que tengas una historia perfecta. Solo necesita que estés dispuesto a contarla con honestidad y fe. Burbuja de diálogo, consejo para reflexionar. Haz este ejercicio, escribe tu testimonio en 3 partes. Antes de Cristo, ¿cómo era tu vida? ¿Qué luchas tenías? Encuentro con Cristo, ¿qué momento marcó tu transformación? Después de Cristo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué propósito has descubierto? No necesitas ser predicador para compartirlo. Puedes hacerlo en una conversación, en un video, en una publicación. Lo importante es que lo hagas con humildad y verdad. Tu historia puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. El enemigo quiere que te avergüences de tu pasado. Dios quiere que lo uses como testimonio. Porque cada vez que cuentas lo que Él hizo, estás sembrando esperanza. Estás edificando fe. Estás glorificando a Cristo. Hablaremos sobre cómo caminar con identidad firme en Cristo. Porque después de ser restaurado y enviado, necesitas saber quién eres, para no volver atrás. Identidad en Cristo. Vive como hijo, no como esclavo. ¿Quién eres realmente? Una de las batallas más intensas que enfrentamos como creyentes no es externa, sino interna, la lucha por la identidad. ¿Quién soy ahora que he sido perdonado? ¿Soy simplemente alguien que fue restaurado, o soy alguien que ha sido transformado? Muchos viven como si fueran ex algo, ex mentirosos, ex adictos, ex fracasados. Pero Cristo no te llama por tu pasado. Te llama por tu nueva identidad. No eres un ex. Eres un hijo. Eres una nueva criatura. Eres parte de su familia. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. No eres solo alguien que fue perdonado. Eres alguien que fue adoptado, que fue sellado, que fue llamado. Edificio clásico de esclavo a heredero. En Romanos 8, Pablo nos habla de esta transformación radical. Ya no somos esclavos del miedo, del pecado, de la culpa. Somos hijos. Y como hijos, somos herederos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Abba no es solo Padre. Es papá. Es intimidad. Es cercanía. Es pertenencia. Cuando entiendes que eres hijo, todo cambia. Ya no oras como mendigo, sino como heredero. Ya no sirves por obligación, sino por amor. Ya no temes el juicio, porque sabes que estás cubierto por la gracia. Escudo e identidad como escudo. Tu identidad en Cristo es tu escudo contra las mentiras del enemigo. Cuando Él te diga, no eres suficiente, tú respondes, soy hijo del Dios Altísimo. Cuando te diga, vas a fallar otra vez, tú declaras, el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará. Cuando te diga, tu pasado te define, tú proclamas,
las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. No eres un accidente. No eres un error. Eres diseño divino. Eres propósito encarnado. Burbuja de diálogo, consejo para reflexionar. Haz este ejercicio. Cada mañana, antes de comenzar tu día, declara en voz alta tu identidad en Cristo. Puedes usar estas frases. Soy hijo de Dios. Soy amado, perdonado y llamado. Soy nueva criatura. Soy heredero de promesas eternas. Soy templo del Espíritu Santo. Hazlo aunque no lo sientas. Porque la verdad no depende de tus emociones, sino de la palabra. Tu identidad no está en tu pasado, ni en tus logros, ni en tus fracasos. Está en Cristo. Y cuando caminas en esa verdad, el enemigo pierde poder. Porque ya no puede manipularte con culpa, ni con miedo, ni con inseguridad. Hablaremos sobre cómo mantener viva la llama de la fe. Porque ahora que sabes quién eres, necesitas cultivar esa relación con Dios cada día, para que tu corazón no se enfríe y tu propósito no se apague. Mantén viva la llama, cultiva tu fe cada día. El riesgo del enfriamiento espiritual. Después de haber sido perdonado, restaurado y afirmado en tu identidad, hay un peligro silencioso que puede aparecer, el enfriamiento. No por falta de amor, sino por falta de conexión. La rutina, el cansancio, las distracciones, todo puede apagar poco a poco la llama que antes ardía con fuerza. Jesús lo advirtió en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No dijo que lo habían perdido. Dijo que lo habían dejado. Es decir, que se habían alejado. Que lo habían descuidado. Y eso puede pasarnos a todos. Incluso a los más apasionados. Pero la buena noticia es que esa llama puede reavivarse. No con emociones pasajeras, sino con hábitos espirituales que nutren el alma. Brote cultivar la fe, un acto diario. La fe no se mantiene sola. Se cultiva. Se alimenta. Se protege. Como una planta que necesita agua, luz y cuidado, tu relación con Dios necesita atención constante. Aquí hay 3 pilares para mantener viva la llama. Oración sincera, no oraciones repetitivas, sino conversaciones reales con Dios. Habla con Él como con un padre. Cuéntale tus luchas, tus sueños, tus miedos. Escúchalo en el silencio. Palabra constante, no solo leer por obligación, sino buscar revelación. Deja que la Biblia te hable. Que te confronte. Que te inspire. Comunión genuina, rodéate de personas que te edifiquen. Que te animen. Que te corrijan con amor. La fe se fortalece en comunidad. Burbuja de diálogo, consejo para reflexionar. Haz este ejercicio, crea un espacio diario para tu alma. No tiene que ser largo, pero sí intencional. Puede ser 15 minutos de oración, 10 minutos de lectura bíblica y una conversación semanal con alguien que te ayude a crecer espiritualmente. No esperes a sentirte inspirado para buscar a Dios. Búscalo, y la inspiración vendrá. Recuerda, no se trata de perfección, sino de perseverancia. La llama de la fe no se mantiene encendida por casualidad. Se cultiva con amor, con disciplina, con hambre de Dios. Y cuando esa llama arde, tu vida se convierte en luz para otros. En fuego que enciende corazones. En testimonio que transforma. Cerraremos esta reflexión con una invitación poderosa a dejar atrás el pasado de una vez por todas y abrazar el futuro que Cristo tiene para ti. Porque no solo fuiste perdonado, fuiste llamado a avanzar. No mires atrás, avanza hacia lo que Cristo ya preparó. El pasado ya no tiene poder. Has recorrido un camino profundo. Has enfrentado la culpa, recordado heridas, visto cómo Cristo restaura, cómo te llama, cómo te afirma, cómo te equipa. Ahora, hay una decisión que debes tomar. ¿Seguirás mirando atrás o comenzarás a avanzar? El pasado puede ser una prisión o una plataforma. Tú decides. Cristo ya rompió las cadenas. Ya limpió la culpa. Ya te dio identidad. Ahora te dice, sígueme. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3, 13-14. Pablo lo entendió. No podía cambiar lo que hizo, pero sí podía decidir hacia dónde caminar. Y tú también puedes.
Peatones, avanzar no es negar, es redimir. No se trata de negar tu historia. Se trata de redimirla. De permitir que Dios la use para su gloria. De caminar con cicatrices que ya no duelen, sino que testifican. Avanzar es confiar en que Dios ya está en tu futuro. Que no solo te perdonó, sino que te preparó obras, caminos, personas, misiones. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Tu futuro no está en manos del pasado. Está en manos del Dios que te llama por tu nombre. ¿Qué significa avanzar? Significa tomar decisiones valientes, dejar relaciones tóxicas, hábitos destructivos, pensamientos limitantes. Significa caminar en obediencia, aunque no entiendas todo, aunque tengas miedo, aunque el camino sea incierto. Significa servir con propósito, usar tus dones, tu historia, tu tiempo para edificar el reino. Avanzar no es fácil, pero es glorioso, porque cada paso que das en fe, abre puertas que antes estaban cerradas. Burbuja de diálogo, consejo para reflexionar. Haz este ejercicio, escribe una carta a tu pasado. Agradece lo que aprendiste. Reconoce lo que dolió. Declara que ya no tiene poder sobre ti. Luego, escribe una carta a tu futuro. Profetiza lo que esperas. Declara lo que Dios ha dicho. Afirma tu llamado. Guárdalas. Léelas cuando el enemigo intente hacerte retroceder. Y recuerda, no estás solo. Cristo va delante de ti. Jehová irá delante de ti, y será tu retaguardia. Isaías 52:12. Tu pasado no te hace indigno. Te hace humano. Pero Cristo te hace nuevo. Te hace hijo. Te hace llamado. Y ahora, te hace avanzar. No mires atrás. No vivas en lo que fue. Vive en lo que será. Porque lo mejor no está en tu historia, está en tu destino. Camina. Corre. Avanza. Porque Cristo ya te espera en la meta.